Pues es un gusto tenerte aquí en Monterrey y en México también, Cayetana. Eh, yo tengo muy claro lo que te voy a preguntar. Ujú, No tiene, no tiene mayor explicación. Es un triángulo. ujú, Imagínate un triángulo ujú, con sus tres ángulos, ¿verdad? Y en el centro, los jóvenes, ujú. la juventud de México. Y puede ser también de España y del mundo, ¿verdad? En el ángulo superior están los partidos políticos, que lamentablemente, bien lo decías tú hace unos minutos, tu prestigio, pues ya no me atrevo a decir que está demeritado, creo que ha desaparecido totalmente. Pero eso no quiere decir que todos los políticos sean malos, sino simple y sencillamente que los partidos políticos no han cumplido con su función. Y cuando los jóvenes se voltean a ver ese ángulo de este triángulo y ven los partidos políticos, pues no les interesa, porque no les ofrecen absolutamente nada. Y en una sociedad como la que estamos viviendo en la actualidad, donde todo es rápido, donde todo fluye, como diría Bauman, ¿verdad? Pues los jóvenes les interesa muy poco lo que los partidos políticos hacen, lo que provoca que haya un abstencionismo muy fuerte por parte de ellos. ¿Cuál sería tu visión, tu opinión sobre este ángulo en particular y por qué los partidos políticos, a reserva de que también tengan que regenerarse y reconstruirse, también los jóvenes tienen que buscar esa influencia? Te la dejo. Sí, bueno, yo comparto la, digamos, visión crítica de los partidos. He sufrido un partido, sufro un partido y todos los partidos son organizaciones muy complicadas. Y además es verdad que en los últimos años se han ido bunkerizando y encerrando y por tanto el desafecto con los ciudadanos se ha ido, sí, profundizando cada vez más, ¿no? Pero por otra parte son un mal necesario. Es decir, la vida asamblearia en una nación de 50 millones o 100 millones de habitantes no es posible. Y una comunión directa entre el pueblo y un líder y un caudillo es una solución muy peligrosa. Con lo cual tiene que haber mediadores. Como tiene que haber buenos periódicos, también tiene que haber buenos partidos políticos. Y eso significa que hay que regenerarlos. Y tienen que ser organizaciones, para empezar, meritocráticas, mucho más meritocráticas de lo que son. Es decir, los cauces de ascenso dentro de un partido tienen que ser, en fin, mucho mejores de lo que son y no depender simplemente de la cercanía o afinidad al líder, sino donde realmente se elijan a los mejores y a las personas más preparadas para determinados puestos. Y segundo, tiene que haber una relación, evidentemente, entre la participación y la organización mucho más fluida y estrecha. Pero no lo vamos a resolver renegando los partidos. La única solución realmente es implicándose en la política y mejorando la política y dignificando la política. Yo sé que esto es difícil decirlo y muy más difícil todavía hacerlo cuando ciudadanos están en casa y sobre todo los jóvenes y ven el espectáculo de la política hoy en día, no se sienten para nada ni atraídos, ni identificados, ni convocados. Pero eso es un triunfo del populismo y un triunfo Claro. de quienes buscan la degradación y la destrucción de la democracia. Es precisamente convertir la política en un lodazal. Y los que estamos dentro, es decir, personas, los mejores de la sociedad, deberían dedicarse a la política. Yo voy a las universidades, voy a jóvenes y les digo, primero trabajen, tengan un puesto de trabajo, pero no descarten implicarse en la política. Tiene que ser casi un compromiso cívico y de responsabilidad ciudadana atender a la política y implicarse en ella de alguna forma. Fíjate, aquí en México, y eso nosotros lo hemos visto en nuestra plataforma en Detona, que por cierto debo de presumirte porque lo hago con mucho gusto y mucho honor. Ya rebasamos los 13 millones de visitantes en nuestra plataforma. Eso es extraordinario. Entonces, lo comento porque el porcentaje de jóvenes no es tan grande, es pequeño todavía, ¿verdad? Pero nos están viendo. Y si lo reflejas esto con los números, dices, ah, caray, pues ahí está la respuesta. En una encuesta reciente, se detona que el 54% de los mexicanos en general no les interesa la política, ¿verdad? No les interesa. Y mucho menos involucrarse en la política.
¿verdad? Si esta pregunta tú se la haces a algún conocido, en una comida familiar de domingo, de cumpleaños, el porcentaje se eleva de 54 a 60. No quieren discutir de política, no quieren involucrarse en una discusión. Y si esta misma pregunta se la haces a un desconocido, te subes al metro, taxi o bus, te sube al 60. Claro. O sea, todavía se Pero- radicaliza más esa interacción Sí. de la política. Pero por otra parte, yo lo repito, lo decía anoche aquí, ¿no? O sea, no hay oficio más desprestigiado y denostado, pero tampoco ninguno más importante. Es decir, las decisiones que toman los políticos nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida. Como digo siempre, desde lo más pequeñito, el trazado de una carretera, colocar un semáforo, que llegue la luz y la electricidad. Cuando hay un apagón como estos apagones últimos, esos son por decisiones que se han tomado Claro. en manos de políticos. Hasta lo más drástico, por ejemplo, la gestión de la pandemia en México. Esas decisiones las tomaron políticos. Así es. No fueron decisiones científicas, no fueron los expertos encerrados en un laboratorio, son políticos. Cuando se decide participar o no en una guerra, cuando en Ucrania un presidente dice yo no voy a aceptar la invasión rusa y provoca un vuelco geoestratégico mundial, eso es una decisión política. Por tanto, es crucial que a la política se dediquen los mejores. Y si todos decimos la política es un barro, la política es horrible, la política es sucia, la política es simplemente para una casta de gente que entre ellos se lo comen y se lo guisan, se dice se lo guisan y se lo comen en España, pues entonces vamos a hacer, digamos, que nuestros países acaben contra las rocas. Es decir, nos va a afectar a nosotros. Entonces yo lo que le digo a la gente es, no desatendáis eso porque vuestras decisiones, vuestra vida está afectada, cruzada permanentemente por decisiones que toman políticos. ¿Tú quieres que los tomen unos mediocres, corruptos, personas de cuarta, lo peor que hay en cada casa? ¿O quieres que los tomen los más inteligentes y los mejores de una sociedad? Si tú quieres que los tomen los mejores y los inteligentes, implícate tú o vota a los mejores que haya. Exige, sé exigente, sé un ciudadano exigente. Ser un ciudadano tiene no solamente derechos. Estamos en la cultura de los derechos infinitos y el populista lo que hace es decir, usted tiene derechos infinitos, yo le voy a proteger, le voy a garantizar una vida gratis total, una larga siesta subvencionada. Pero no es verdad. Primero, eso es mentira. Y segundo, con la ciudadanía viene la responsabilidad. Los ciudadanos tienen responsabilidad. Los empresarios tienen responsabilidad especial porque tienen poder. Los periodistas tienen una responsabilidad enorme y tienen que ejercerla con valentía. Y en México la ejercen con una valentía entregando incluso sus vidas en defensa de la democracia y el conocimiento de la verdad, ¿no? Y esos son ejemplos a seguir. Con lo cual, ese ciudadano que se sienta en el sofá y apaga la tele, que no quiere hablar del tema, no está ejerciendo su responsabilidad como debe. Y no hay que tratarle como un cliente, decirle tú tienes razón y no No, hay que también señalarle, decirle levántate del sofá, ve a votar, es tu obligación. ¿Escucharon, jóvenes? Hay que levantarse del sofá e ir a votar. Vámonos al segundo ángulo, Cayetana, que está para mí uno de los temas que en lo personal más me preocupan, porque lacera sobre todo a los más necesitados, que es la pobreza. La pobreza. Aquí en México, pues alrededor del 50% de los mexicanos viven en la pobreza. De ese 50% que viven en la pobreza, ¿sabes tú que 44-45%, o sea, la mitad del 50%, son jóvenes, Cayetana? Son jóvenes que viven en la pobreza, que obviamente están limitados, están cooptados para ver hacia el futuro, para salir de la pobreza, lo que yo llamo la movilidad social. Y no ha habido una política pública que ha funcionado para resolverlo. Ni de los de antes, ni los de hoy tampoco. Entonces, ¿qué en tu país no es tan grave el problema de la pobreza, pero sí hay desigualdades muy grandes también? Y en el mundo, pues, ¿para qué te platico? Es terrible. Mi otro país es Argentina, con lo cual conozco esto muy bien. Mi madre es argentina y por eso tengo este acento cruzado y bastante argentino, ¿no? Con lo cual conozco muy bien lo que es el drama de una población que no acaba de salir de la pobreza, donde se destruyen la posibilidad de avanzar, de movilidad social, ¿no?
Y en el caso argentino y en muchos otros, todo eso tiene también que ver con una mentalidad cultivada desde arriba por regímenes de un modelo político e ideológico que busca en el fondo la perpetuación de la pobreza porque crea dependientes. Dependientes del Estado, es decir, dependientes de políticos, es decir, de los políticos que se van a perpetuar cada tanto regalando y subvencionando y el resto obteniendo a cambio el voto. Es decir, es como quedar esclavo de un sistema. Toda esa pobreza son al final dependientes de un Estado presuntamente todo protector, pero que te va a mantener a lo largo de toda tu vida como un siervo, con un esclavo, con una losa por encima. Entonces evidentemente, nuestros modernos estados del bienestar cuidan a la gente y en Europa hay un estado del bienestar que es, en fin, enormemente consolidado y hay una igualdad de oportunidades, protección a los más débiles, a los vulnerables, por supuesto, ¿no? Pero no hay protección mayor que el trabajo, el esfuerzo, el sudor, la constancia, el estudio de cada uno de nosotros. O sea, dar libertad y dar instrumentos a la gente para que pueda salir adelante, instrumentos cognitivos, instrumentos, oportunidad de trabajo, esa es la manera de salir y no simplemente con la losa de la subvención permanente. Jóvenes, hay que ponerse a trabajar, estudiar. Trabajar. Y eso es la libertad además. Sí, cuando tú dependes de ti libertad, mismo, eso claro. es, yo lo digo, o sea, los jóvenes que tienden, la juventud teóricamente tiende a la rebeldía y a la autonomía y a ser independiente y no querer depender de nadie, rompemos con nuestros padres, rompemos para convertirse en dependientes de un político que te va a regalar o te va a resolver tu vida por ti. Eso no es la rebeldía. La rebeldía viene de la verdadera libertad y la verdadera libertad es la independencia y la autonomía. ¿Y eso cómo se consigue? Con tu estudio, con tu trabajo, con tu esfuerzo, dependiendo de ti mismo, ¿no? Evidentemente, insisto, en extractos muy vulnerables hay protecciones. No son aquí estados completamente, ¿no? La cosa no pasar, pero esa es la verdadera fuerza está en el interior de cada uno. Y esa fuerza la tienen los jóvenes, precisamente. Claro, eso es cuando estás en la edad, porque los mayores, personas muy mayores, pues ya es más difícil, evidentemente. La vida está pasada, la fuerza física decae, las capacidades laborales son otras, pero un joven que tiene 20 años, que tiene toda la vida por delante, que tiene que comerse el mundo, a esa juventud, a esa fuerza, hay que decirle, adelante, ¿no? A trabajar, ¿no? Y a pensar críticamente. Ese es otro de los grandes problemas contemporáneos. Se está destruyendo la capacidad crítica de la gente. El victimismo es uno de los grandes problemas contemporáneos. Y eso está vinculado al populismo y a casi todos los sistemas que están en vigor hoy, ¿no? Promueven la idea de la víctima, ¿no? Los ciudadanos son víctimas de otros, víctimas de terceros, o víctimas de la sociedad, o víctimas las mujeres de los hombres, o los de una raza de otra. Es decir, el victimismo, que es paralizante, es una moderna modalidad de servidumbre. Cuando tú eres víctima, al final siempre vas a creer que tus problemas en la vida son culpa de otros, con lo cual no los vas a resolver, ¿no? Y es paralizante. Con lo cual la mentalidad victimista hay que salirse ahí. Yo a mis hijas lo primero que les enseño es que la palabra víctima y victimismo está prohibida prácticamente en mi casa. Si tienes un problema, te levantas, te sacudes y sigues adelante. Fíjate, el padrón electoral, el listado del padrón electoral aquí en México se cerró en febrero. En 98.7 millones de electores mayores de 18 años. De cada 10 de ellos, 3 tienen una edad entre 18 y 29 años. O sea, un tercio. Eso es una maravilla porque... Claro que es una maravilla. En España, por ejemplo, tenemos una población envejecida. Tenemos un problema demográfico gravísimo, una pirámide invertida donde muy pocos jóvenes tienen que sostener a una población muy, muy envejecida, problemas con las pensiones muy grandes que no se van a poder garantizar a futuro. Pero ustedes tienen una fuerza de la juventud enorme, con lo cual esa es una potencia extraordinaria, ¿no? Habría que ser capaz de convocar esa potencia de la juventud, llevarla a votar, que se impliquen en la política, que se den cuenta de que su destino está en sus manos y que lo pueden transformar a través de las urnas, ¿no? Eso quiere decir, jóvenes, que el futuro no está allá, el futuro está aquí hoy. Totalmente hoy, el 2 de junio, para ser más Sin precisos, duda. ¿verdad? Vamos al tercer ángulo, Cayetana, agradeciendo mucho tu generosidad de tiempo y tu compartir tus conocimientos con nosotros.
y experiencias, crimen organizado. Para mí ese es el tercer ángulo de esta pirámide que te describí, y en el centro están los jóvenes. Con números oficiales del gobierno, se estima, y de organizaciones de la sociedad civil, se estima que aproximadamente cada año 250,000 jóvenes son reclutados por los carteles del crimen organizado. ¿Por qué? Por la pobreza, evidentemente, por la falta de educación, por la falta de alimentación, por todo lo que tú quieras. Y lamentablemente esto está ligado al tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay una comunión de deseos, hay una comunicación entre el crimen organizado y muchos políticos para dominar determinadas regiones. Y eso trae como consecuencia, volvemos a lo mismo, el secuestro de los jóvenes, ¿verdad? Y a que su vida se acorte, a final de cuentas, porque no tiene mayor longevidad, al contrario, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a los jóvenes en esa materia? ¿Qué le dirías tú a ellos? Yo los entiendo, vivo en esa tragedia. Yo lo viví en un negocio que tuve hace algunos años con el hijo de un empleado mío, ¿verdad? Que estaba trabajando, le dimos chamba y en el negocio y prefirió irse e incorporarse al crimen organizado. A ver, yo diría dos cosas. Primero, que hay alternativa. A veces se transmite la idea de que no hay alternativa y que México está condenado a convertirse, a mutar en una especie de narcoestado. Cuando tú describes eso, políticos corrompidos por narcotraficantes, que a su vez, en fin, el círculo vicioso absoluto entre política, el AMPA, la delincuencia y la pobreza. La droga. Y la droga, claro, eso es, parece que no se puede romper ese círculo, y eso es falso. O sea, México no está condenado a tener 180,000 asesinatos o crímenes, homicidios en los últimos 6 años, que son las cifras, por lo menos las oficiales. Así ¿no? es. 30,000 creo por año. Es una auténtica barbaridad. México no está condenado, como digo, a mutar en narcoestado, no está condenado a que los niños los jóvenes, en fin, prácticamente abocados a acabar en eso porque no hay alternativa, ¿no? Sí hay una alternativa, claramente. Y eso pasa por rebelarse frente al crimen. Y eso, la primera responsabilidad es de quienes diseñan las políticas de seguridad. Aquí ha habido un problema también de diseño de política de seguridad. Sí. El narco no avanza simplemente porque hay un terreno fértil y lo que fuera, se dan las condiciones climáticas. Avanza porque se dan las condiciones sociopolíticas y porque hay políticos permitiendo que eso ocurra, ¿no? Y hace falta una política de seguridad completamente distinta a la que hay ahora. En México la política de abrazos, no balazos, ha sido una catástrofe. Claro. Ha sido una política, como digo, de abrazos a los que dan balazos. Y eso lo que hace es fortalecer a los que dan balazos. Cuando un gobierno transmite la idea de que las cárceles son represivas, o cuando un gobierno transmite la idea de que pues, el delincuente no está tan mal, es una víctima de la sociedad y hay que entenderle, y ni te cuento cuando hay políticos que pactan, como tú dices, con el AMPA, con el crimen y con el narco, pues entonces hay jóvenes que acaban, es verdad, en manada cayendo en eso, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un vuelco completo de esa política, enterrar la política de los abrazos, balazos, y empezar a hacer tolerancia cero con el narco y con el crimen organizado y con la corrupción, ¿no? Eso tiene un coste, sí, claro, porque cuando al narco lo enfrentas hay un coste. Claro. Entonces ellos dicen, eso es guerra. No, eso no es guerra. Eso es la democracia que se defiende a sí misma y recupera terreno. Y el Estado se tiene que defender a sí mismo. El Estado tiene que poder imponer sus leyes. Si no, es la ley del narco o la ley democrática, una o la otra. No hay término medio. Y la democracia tiene que ganar esa batalla, ¿no? Y entonces yo ahí sí, yo les digo a los jóvenes que hay una alternativa, que hay esperanza. Evidentemente ese no es el camino, es evidente que no es el camino. Y hay un modelo económico, social, político y cultural alternativo que permitiría a México derrotar al crimen y dar oportunidades de progreso, de bienestar a millones de jóvenes que hoy no lo tienen. Terminando con esta entrevista, en la cual agradezco mucho a nombre de Detona, creo que es importante lo que tú acabas de decir, sobre todo para los jóvenes y también para muchos abstencionistas de todas las edades o incrédulos, ¿verdad? Que antes que todo
hay alternancia, hay alternativas, hay soluciones. Esto no se acaba, ¿verdad? Y el 2 de junio tenemos que salir a votar porque esto no se acaba. Y tenemos que ser un país que tiene que tomar decisiones serias, severas, el 2 de junio. No podemos andar abstencionistas ni tampoco con incrédulos. Eso es totalmente cobarde. Sí, sí, yo creo que hay una actitud a veces como de equidistancia, ¿no? Y de alejamiento, de apatía, de indiferencia, y no, eso no se lo pueden permitir. Así Y es. México es demasiado importante. Y de verdad lo es. Es importante, evidentemente, para cada mexicano que nace y vive aquí y las condiciones de vida en las que está, con lo cual su vida y su futuro y sus proyectos están en juego, pero también es importante para el resto del mundo. Lo que vaya a pasar el 2 de junio aquí va a tener repercusiones en toda América y también las tendrá en Europa. México es una potencia inmensa. Es una nación cultural y económica formidable. Y que este país pueda caer en una deriva autoritaria de degradación democrática, de colapso, de avance del narco, del crimen, etcétera, es una tragedia que tiene repercusiones para todos. Evidentemente, primero para los mexicanos más vulnerables, pero después para todos los demás. Claro. Y en cambio, si miramos el lado positivo, y siempre hay que intentar mirar qué se podría hacer. Si se ve lo positivo que podría salir de un cambio político y el horizonte de esperanza que se abriría, pues es como para estar contando los días y los minutos para poder ir a votar e intentar provocar ese cambio político. Cayetana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Muchas Bienvenida gracias. aquí a Monterrey y te deseo mejor viaje de regreso a España. Antes de que termine, Raúl, Muchas gracias. te voy a regalar un libro de Asilvar. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.